Continuando leyendo acerca de, en Romanos capítulo 2, versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Dios va a pagar gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Hacer lo bueno es obedecer a Dios, eso es lo bueno, obedecer sus mandamientos. Obedecerle a Él. Ok, dice al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No importa si vienes del linaje, de la sangre de Israel, o si eres de los gentiles, si perteneces a la raza de los gentiles. Ok, así que no te pongas a buscar que si tú eres de tal genealogía, que si tu tatarabuelo era judío. No, Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras, ya sea que tú seas judío o no seas judío, no importa. No hay acepción de personas para con Dios. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ok, aquí dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Si tú pecaste sin conocer la ley, sin estar bajo la ley, sin conocer la Biblia, tú vas a ser condenado. No importa, porque tú tienes una conciencia y pecaste, ok, contra Dios. Y vas a ser juzgado, vas a ser condenado. Ok, no importa que tengas Biblia en tu mano o no tengas Biblia, si nunca, aquellos que nunca hayan escuchado de la Biblia, aquellos que nunca en su vida hayan escuchado del Evangelio. Dice aquí, los que pecaron sin la ley perecerán. Ok, si hiciste lo malo, vas a perecer. Tú tienes una conciencia y sabes lo bueno y lo malo. Ok, tú no, o sea, me refiero a tú no necesitas tener la Biblia en tu mano para saber que, por ejemplo, robar es malo. O, por ejemplo, que engañar es malo. Que matar es malo. Que odiar, guardar rencor es malo. Eso está en la conciencia del ser humano. Ok, entonces, las personas sin conocer la Biblia, pero teniendo sus conciencias, cometen todas esas cosas. Roban, matan, guardan rencor. En fin, lo que es transgredir lo que es la ley del amor. La ley del amor es algo como muy lógico, muy simple. Todo el mundo sabe que el amor es lo correcto, es lo bueno, el amor, amar, es lo correcto. Entonces, aún ellos sabiendo que amar, que el amor es lo correcto, aún ellos sabiendo esto en su conciencia, hacen lo malo, o sea, transgreden la voz de su conciencia. Ok, entonces, por ellos mismos, sus propias conciencias los juzgan, los condenan a ellos. Ok, entonces no hay excusa eh, en el día del juicio. Ok, así como yo entiendo todo esto. O sea, de que, ¿cómo se salvarán aquellos que nunca se les predicó el Evangelio, nunca conocieron de la Biblia ni nada? Bueno, es que ellos tienen una conciencia, ok, y transgreden su conciencia, transgreden la ley del amor, esa voz que le dice dentro de ellos mismos, ama, anda en el camino del amor, no robes, no engañes, no digas mentira, no mates, no seas avaro, no seas egoísta, comparte tus bienes con el necesitado. Entonces estas personas
El que peca, no importa con la Biblia o sin la Biblia. No importa si conoce la Biblia, la ley de Dios, o si no la conoce. El que peca está condenado. Ya sea su conciencia lo condena o la ley lo condena, la Biblia lo condena. Entonces, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán porque pecaron. Ok, y van a perecer porque pecaron. Sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, todo aquel que conoce la ley, que estaba bajo la ley, ¿no? Que conocía la Biblia, ¿no? Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ok, entonces los judíos conocían la ley, estaban bajo la ley, conocían la ley y ellos pecaron. Entonces por la ley van a ser juzgados, Y tú también hoy, en el siglo XXI, que conoces la Biblia, tú menos tienes excusas, porque tú, además de tu conciencia, también tienes la Biblia. Entonces tú vas a ser juzgado por tus pecados, vas a ser condenado por tus pecados. Por eso te digo, arrepiéntete, conviértete a Dios antes de que sea tarde, mientras la puerta está abierta para el arrepentimiento, mientras hay oportunidad para el arrepentimiento. Aprovéchala y no desperdicies esa oportunidad. Ok. Versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Ok, muchas personas van, digamos, y se congregan en un local los domingos en la mañana, escuchan al predicador, al que se pone a leer la Biblia y todo eso. Ellos escuchan la Biblia, conocen los mandamientos de Dios, escuchan, pero pecan. Y aún así creen que son salvos. Ah, no, yo soy cristiano porque yo voy los domingos a la iglesia y canto canciones, alabanzas a Dios y hacemos oraciones juntos. Y todas las mañanas yo leo mi Biblia y oro a Dios y soy una persona decente. Yo no voy a discotecas, ni fumo marihuana, ni uso drogas. Yo no soy un delincuente. Yo no robo, yo no mato. Yo soy salvo, yo soy cristiano. Aunque yo diga mentira aquí y allá, aunque yo mire mujeres para codiciarlas, aunque yo ame el dinero, aunque yo vea a mi prójimo con necesidad y teniendo bienes materiales no lo comparto con él, aunque yo haga ese tipo de cosas, yo soy salvo porque tú sabes, yo voy los domingos a la iglesia y canto canciones, adoro a Dios, voy fielmente los domingos a la iglesia y oro y todo esto. No, tú no eres salvo porque tú pecas, ok. No son los oidores, aquí dice. No son los oidores, aunque tú vayas los domingos y escuches la ley de Dios. Dice aquí que no son los oidores los justos ante Dios. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, tú no eres un hacedor de la ley porque tú transgredes los mandamientos de Dios. Cuando tú ves al necesitado y tú cierras contra él tu corazón y no le ayudas con tus bienes materiales, tú estás quebrantando los mandamientos de Dios. Ok, tú no estás siendo un hacedor de la ley de Dios. Asimismo, cuando tú, digamos que eres un hombre y miras a una mujer para codiciarla, tú no estás siendo hacedor de la ley, sino que estás cometiendo fornicación en tu corazón. Y dice la Biblia que los fornicarios no heredarán el reino de Dios, sino que serán arrojados en el lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Entonces, tú no eres salvo, aunque tú creas que tú eres salvo, tú no eres salvo, aunque tu pastor o líder religioso, cual sea que sea, te esté diciendo que tú eres salvo, que tú eres cristiano. No, tú no eres salvo, tú no eres cristiano. Cristiano es aquel que sigue a Cristo. Cristiano, aquel que sigue a Cristo. Y tú no estás siguiendo a Cristo cuando tú sigues al pecado. Tú estás siguiendo al pecado, no a Cristo. Ok, cuando tú amas el dinero, que eres un avaro, tú no estás siguiendo a Cristo porque Cristo te mandó a compartir con el pobre. Cristo nos enseñó a no estar afanados por la ropa o por el pan. Dice que Dios nos proveerá del pan. Si Dios alimenta a las aves de los cielos, ¿cuánto más a vosotros? Entonces hay muchas personas que están pecando
por el dinero. Prefieren trabajar con trabajos pecaminosos, trabajos que no son aceptos, que no son lícitos de hacer delante de Dios. Okay. Entonces, por causa de querer ganar dinero, se meten en trabajos que no son lícitos, no son correctos delante de Dios. Ok, pero el amor al dinero les hace pecar, les hace escoger ese camino y no a Cristo. Entonces ellos al mismo tiempo se llaman cristianos, pero no están siguiendo a Cristo, porque Cristo le dice, no pecas, no peques por el dinero, no te afanes por el dinero. Tu Padre Celestial te va a proveer de dinero, no te preocupes por el mañana. Que entonces ¿de qué voy a comer? ¿Cómo voy a vestir? Es que tengo que buscar dinero, no importa que sea pecando, no importa que este empleo sea un empleo pecaminoso. Es que ¿de qué voy a vivir? No, tú no tienes fe, ok. Tú no estás siguiendo a Cristo. Tú tienes que abandonar la avaricia. Y así puedo seguir un sinnúmero de pecados, que la fornicación, que el adulterio, que el engaño, la idolatría, rencor, pleitos, enojo, ira. ¿Cuántas personas que se dejan llevar por la ira, por el enojo, cogen un pique contra alguien, contra otro, y no perdonan, no saben pasar por alto la ofensa, no tienen misericordia, y bueno, son personas egoístas, y aún así se llaman a sí mismos cristianos. Dice Jesús, cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Okay. Será culpable de juicio. Entonces, cuando tú peleas con el otro, lo odias, le dices palabras feas, lo insultas, lo maldices, lo odias en tu corazón, tú piensas que tú eres cristiano al mismo tiempo que haces eso. No, tú no estás siguiendo a Cristo, porque Cristo enseñó otra cosa. Entonces, aquel que sigue a Cristo, aquel que es seguidor de Cristo, obedece las palabras de Cristo, como dijo Jesús, el Cristo, al final del sermón conocido como el sermón de la montaña, el sermón del monte, que dice, cualquiera que oye estas mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces Jesús dice que hay dos tipos de personas: aquellos que oyen sus palabras y las ponen en práctica, y aquellos que oyen su palabra y no las ponen en práctica, no las hacen. Entonces aquellos que oyen pero no hacen, no ponen en práctica las palabras de Jesús, dice que serán comparados con ese hombre que edificó su casa sobre la arena. Y vino la inundación, el viento, dieron con ímpetu y cayó esa casa, y fue grande su ruina. Entonces aquí dice lo mismo el apóstol Pablo cuando dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. O sea, no te basta con simplemente oír, sino que tienes que hacer. Dice, sino los hacedores de la ley serán justificados. Vamos a lo mismo, a lo que he estado repitiendo durante mucho tiempo, que los cristianos no pecan. Ok, eso es lo que dice la Biblia. Primera de Juan capítulo 3. El cristiano, aquel que es de Dios, no peca. Es hacedor de la palabra de Dios. Si tú eres hacedor de la palabra de Dios, tú no pecas, sino que haces la palabra de Dios, obedeces los mandamientos de Dios. Ok, como dice el Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y como también dice el mismo Pablo aquí en esta misma carta de Romanos, en el capítulo 6, que dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea, hemos sido libertados del pecado, ya no estamos bajo esa adicción, sino que hemos sido libertados, se rompieron las cadenas, ¿ok?, del pecado.
ya no pecamos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, o sea, somos siervos de Dios. El siervo es aquel que sirve a su Señor. Somos siervos de Dios. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. Ok, entonces tenemos por fruto la santificación. Ok, andamos en santidad. Ese es el fruto de nosotros ahora que creemos en Dios. Nos santificamos. Estamos apartados del pecado, del mundo. Ok. Ok. Sigo leyendo aquí en Romanos capítulo 2, siguiendo en el versículo 14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, lo mismo que yo dije anteriormente, acabo de decir, o sea, que tú no necesitas la Biblia para condenarte de tus propios malos hechos que tú estás cometiendo. Ya tu conciencia te está condenando, ok, porque tú tienes una conciencia. Dios puso la ley en los corazones de las personas, ok, así que yo no entiendo esto, o sea, no importa si tú eres de una tribu en África que nunca ha visto una Biblia, nunca ha escuchado el nombre de Jesús, o si tú naciste aquí en una nación occidental, en esta civilización occidental donde desde pequeño estás escuchando la Biblia. No importa, tú tienes la ley en tu corazón, dice aquí, porque cuando los gentiles que no tienen ley, aquellos que no tienen ley, que no tienen Biblia, hacen por naturaleza, o sea, según la ley que Dios puso naturalmente en nosotros, la ley moral, ok, que está en nuestros corazones. Esa vocecita de la conciencia que te acusa o te excusa, que te dice que estás haciendo lo malo cuando estás haciendo lo malo y que te da el visto bueno cuando haces lo bueno. Ok. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, aunque no tengan Biblia, son ley para sí mismos. Ok, tienen la Biblia para sí mismos, son Biblia para sí mismos, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ok, tienen la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ok. Entonces tú tienes esa vocecita que te acusa o te defiende. Ok, te acusa cuando haces lo malo y te defiende cuando haces lo bueno. Ok. Por ejemplo, si robas, esa vocecita te dice, mira, eso está mal. No deberías de robar, eso está mal. O si, por ejemplo, ayudas a tu mamá, por ejemplo, que está enferma, te dice, sí, eso está bien. Sigue ayudando a tu mamá. O si le das, por ejemplo, comida a un niño huérfano, te dice, sí, haz esto, haz este tipo de obras. Ok. O sea, esa vocecita te acusa y también te defiende. Ok. Tenemos la ley de Dios en nuestro corazón, esa ley naturalmente que Dios puso en nuestros corazones. Ok. Entonces, no tenemos excusas para el pecado. No importa si naciste en una tribu de África, en el corazón de la selva, donde nunca has visto una Biblia, o si naciste en México o en Estados Unidos, ¿ok? O en Chile, o en Argentina, etcétera, donde básicamente desde bebé estás escuchando la Biblia de una u otra manera. O sea, somos una sociedad donde la Biblia está por donde quiera, ¿ok? Entonces, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos,
En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ah, eh, este último versículo parece que lo que significa es que así es que va a juzgar Dios en el día del juicio final a los hombres conforme a esta misma, digamos, esta misma voz de la conciencia, ¿no? O sea, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y aquí dice que aquí no hay secreto delante de Dios. Las cosas que tú haces en oculto, que tú dices, nadie me ve. Recuerda que Dios lo ve todo y no hay ningún secreto para Dios. Entonces Dios va a juzgar los secretos de los hombres. Cosas que nadie sabe. Ni la persona más íntima a tu lado sabe, conoce. Pero Dios sí lo sabe. Dios conoce lo profundo de tu corazón, lo profundo de tus pensamientos. ¿Ok? Y ese Dios que lo ve todo y lo sabe todo de ti, conoce todos tus pensamientos, todos tus deseos, todas tus obras, todos tus hechos, toda tu mente y tu corazón. Ese Dios te va a juzgar con justo juicio. ¿Ok? Entonces teme a Dios y apártate del mal. ¿Ok? Sigue diciendo, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ok, tú que te llamas cristiano y conoces la Biblia, conoces lo mejor, porque conoces la Biblia, pruebas lo que está bien y rechazas lo que está malo, porque tienes en la Biblia el conocimiento, la ciencia, la llave de la verdad, conoces el bien y el mal, ok, y tú piensas que eres guía de los que están afuera, ¿no? De los ignorantes, de los incrédulos. Uh, Tú que predicas, tú que conoces la ley y que predicas que no se ha de hurtar, que no se debe de hurtar, ¿tú hurtas? Tú que predicas que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Ok. Tú que predicas que no se ha de pecar, ¿pecas? Ok, entonces, como está escrito, el nombre de los gentiles es blasfemado por causa de ustedes. Aquí está hablando de los judíos, ¿no? El nombre de Dios es blasfemado por ustedes los judíos que tienen la ley de Dios, pero quebrantan la ley de Dios. Ok, eso se puede transportar también a nuestros tiempos modernos. O sea, aquí dice judío, pero cambia esa palabra judío y ponle cristiano. Ok, tú que dices, tú que tienes la Biblia, ¿no? Tienes la ley, tienes la Biblia. Y te llamas a ti mismo cristiano. Y confiesen que eres guía de los ciegos. No sé, okay, el que conoce la verdad, que tiene la Biblia. Ok, guía de los ignorantes, de los incrédulos. Maestro de niños, de esos ignorantes. Tú eres como el adulto y ellos son como los niños, ¿no? Porque no conocen nada y tú eres que tiene la Biblia. Y ellos son los que no conocen nada, que por su propia rebelión, dejadez, no conocen a Dios, son ignorantes. Entonces tú eres como su instructor, ¿no? Entonces tú, cristiano que me escuchas, cristiano entre comillas, tú que tienes la Biblia y predicas las cosas que están en la Biblia, que dice básicamente no peques, ¿okay? No hurtes, no adulteres, no cometas idolatría, etc. Tú que predicas todo eso, ¿haces esas cosas? Al hacer eso, tú estás haciendo blasfemar el nombre de Dios. Ok, dice aquí, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, no juguemos juegos
delante de Dios. Aquí, el que hace lo malo, el que peca, está mal, no es de Dios. ¿Ok? No sigas engañándote a ti mismo, creyéndote salvo, cuando no lo eres, cuando estás andando por el camino extraviado del pecado. Y también guiando a otros a tu alrededor al mismo camino de la perdición que tú estás, diciéndole a los otros, llamándole a los otros hermanos, a los otros pecadores, llamándoles cristianos, hermanos míos en la fe, cuando también los otros son pecadores. Entonces tú mismo te estás perdiendo, yendo por el camino extraviado del pecado, y también a otros tú también te estás llevando junto contigo para el infierno. Es el infierno de lo cual yo estoy hablando. Eternidad sin Dios, eternidad en tormento, en un lugar horrible de eterno tormento por toda la eternidad. Piensa en la eternidad no tiene fin. Estos años aquí en la tierra son como un microsegundo comparado con la eternidad. No te pierdas por estar disfrutando carnalmente, pecaminosamente, de este microsegundo de vida aquí en la tierra. Piensa en la eternidad, sálvate a ti y salva las almas a tu alrededor. Abre los ojos y que Dios te bendiga.